que es la primera edición de Doña Bárbara, de Rómulo Gallego, Sí. porque es una edición particular. Sí. Rómulo Gallego la cambió significativamente, o sea, le metió como 10.000 palabras distintas y cambió la estructura a los 6 meses de editar la primera. 2 personas que están en lo máximo, en tope de lo intelectual, de lo valor intelectual de venezolano, y que sus libros hayan terminado en una procesadora de papel. Increíble. Un poco el museo es eso, ¿no? El museo nosotros hemos ido creando como un diálogo interior entre los libros, que es el que ese diálogo nos dice, mira, este libro va para el museo. Mi objetivo original era guardar los 1.000 libros más valiosos de Venezuela. Ok. Ese era mi objetivo. Llevamos 5.000. Wow. Él tiene un cuerpo y tiene un alma. El mundo según Cabruja es un libro que yo sí he leído y puedo leer una y otra vez. Los ensayos son tan sabrosos que puedes leer 1000 veces. Quiero que dentro de 100 años esté el museo. En el podcast suena fuerte, cada historia se despierta con la música en los labios. Bienvenidos todos a Relatos Reconciliados. Bueno, hoy tenemos el lujo de tener a Ignacio Alvarado, María Ramírez y con nosotros el señor Fernando Cárdenas, Francisco Rey. Gracias, Alfred. Gracias. Bienvenido. Gracias. Fernando. Compartiendo por acá que la perseverancia es el mejor antídoto contra la desesperanza y el desánimo. Y eso precisamente es lo que representa Ignacio y María. La perseverancia hecha equipo. La perseverancia en la conservación y la preservación, la perseverancia en confiar en Venezuela y su patrimonio, la perseverancia en mantener viva el alma de nuestra esencia como ciudadanos de un país en sus libros. Ignacio, ingeniero de Simón Bolívar, con posgrado de Economía y Administración de la Boston University, hace más de 20 años el constructor y padre de Libroria y ahora también del Museo del Libro Venezolano, el primero que nació entre la París y la Nueva York, de las Mercedes, y el segundo que nació para Venezuela. María, ensayista, poeta, máster en filosofía, profesora de posgrado de filosofía de la Universidad Simón Bolívar, que opera en un territorio incómodo para el gusto común de lo poético, como Víctor Manuel Pinto la describe en la valenciana revista Poesía. Y un cierre, creo que puede ser como que ese empuje de lo que podemos ir conversando todo este tiempo. Que Mijares en lo afirmativo del venezolano sentencia fuertemente una realidad que internamente no hemos enfrentado como ciudadanía. Y es que en Venezuela la historia ha sufrido además otra mutilación, la de considerar que solo lo peor de la realidad universal es característico de la realidad venezolana. Por eso lo que representa el Museo del Libro Venezolano y la perseverancia hecha equipo, la insistencia de Ignacio y la sensibilidad de María, como las torres de la iglesia que renuevan sus promesas, me sigue demostrando que hay una Venezuela que resiste, una Venezuela que se reinventa y una Venezuela que se quiere entender a sí misma. Así que bienvenidos, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, y acompañarnos, por favor. Qué increíble las palabras de Fernando, vale. La verdad que Se inspiró yo mucho no estaba preparado para tantas palabras bonitas, ¿no? Les reiteramos nuestro honor en tenerlos en nuestro espacio. Absolutamente. Y quisiera empezar un poco esta conversación de cara a los museos. ¿Qué libro o qué colección puso ese interés en hacer un museo del libro venezolano? Una librería que monté yo hace 20 años. A mí me han gustado siempre los libros y en esa librería aprendí a amar los libros venezolanos. Porque yo tenía, como todo el mundo, la mayoría de los libros extranjeros, en nuestro caso españoles, pero me di cuenta que en Venezuela se han hecho maravillas en libros desde hace muchos años. Así que de ahí viene el interés por Así nació la preocupación. museo. Sí. A mí una de las cosas que más me impresionó la primera vez que los conocimos y tuvimos la oportunidad de ir a conocer Libroria y conocer el Museo del Libro Venezolano es la pasión con la que ustedes lo reciben a uno y la pasión con la que hablan. Los dos, además, ¿no? Qué bueno. Nos empezaron mostrando aquellos libros antiquísimos y explicándonos de esas primeras ediciones, creo que fue el Manual de Carreño, segunda edición del Manual de Carreño, que ni siquiera estaba impreso en Venezuela, sino impreso en París, si no me equivoco, en Francia, y esa pasión con la que iban hablando y después nos bajaron a como un sótano perfectamente climatizado donde ninguna alergia a los ácaros del polvo existe, lo cual es raro, yo soy sumamente alérgico, y nos empezaron a hablar de los libros, del trabajo de curaduría que hacían, y en ese momento hicimos clic, y a mí la gente que es apasionada en lo que sea, me encanta. Cuéntenos un poquito de esos libros raros que para muchos de nosotros es raro, a pesar de que el Manual de Carreño creo que nos los enseñaron o trataron de enseñárnoslos a todos cuando éramos chiquitos, o por lo menos nos hablaban de eso. Bueno, yo te voy a mencionar un par de libros que a mí me llaman mucho la atención y que yo quiero. María tiene otros.
Pero uno a medida que se empapa de la historia de esos libros, es que de ahí viene el entusiasmo. O sea, a medida que pasa el tiempo nos entusiasmamos más. Cuando logramos entender o saber por qué esos libros valen. Nosotros, por ejemplo, tenemos un libro de antes de la imprenta, antes de que llegara la imprenta en Venezuela. Quiere decir, si no fue impreso, ¿cómo puede haber un libro que no haya sido impreso? Tuvo que haber sido hecho a mano, lo que se llaman manuscritos, hecho a mano. Y tenemos 2 libros así, uno en particular bellísimo porque se ve que el libro fue mantenido con amor, fue encuadernado, es un libro religioso, entonces encuadernado con con una oveja. Es Ok. un cordero, perdón, un cordero. Y es todo hecho a mano, durante 40 años se estuvo llenando. 90. Wow. O 90, bueno, peor todavía. Y está perfecto. Ese es uno de los libros valiosos. Ok. Hay un libro que a mí me costó mucho conseguir y que tengo buscando desde hace 20 años, que es la primera edición de Doña Bárbara, de Rómulo Gallego, Sí. porque es una edición particular por muchas razones. Desde su portada. Todo en ella es especial. Sí. Rómulo Gallegos la cambió significativamente, o sea, le metió como 10.000 palabras distintas y cambió la estructura a los 6 meses de editar la primera, que lo hizo en España. Y yo creo que se trajo algunos libros nada más, porque en Venezuela es muy poco. Yo creo que la mayoría se quedaron en España. Y bueno, a mí me costó mucho, como te digo, yo en mi vida he visto solamente 3 ejemplares, Ok. 2 de ellos destrozados, muy rotos, y el que tenemos nosotros está impecable. Impecable. Entonces, bueno, esa es Muy otra edición Meritorio. particularmente valiosa. Pero hay muchas. O sea, Y para María, ¿qué tal? Bueno, mira, a mí me toca decir así como las mamás, no, yo no tengo hijos favoritos. Lo cual es mentira, todos lo sabemos. Eso es mentira. Todos los quiero Mi por mamá tiene igual. su hijo favorito. Yo a todos los Así eres quiero tú. por igual, a todos los cuido, los quiero por igual, los atiendo. Creo que sí, o sea, trato de mantener eso de que todos los libros deben ser como cuidados en el área de conservación como se merecen, ¿no? O sea, con tanto cuidado trato la primera edición de Doña Bárbara como un libro de pronto reciente de 2018 que, Claro. como es raro, vamos a tratar de conservarlo, Pero ¿no? ¿cuál te Eh, pica el ojo y cada vez que lo ves es como que ahí está mi Mira, consentido. Mi consentido. es se difícil. voy a interrumpir, María, Ajá. porque hay uno que tú le puedes hablar nosotros hablamos con mucha gente, que como ustedes, y para la exposición de Guma Blanco, Ok. que estamos preparando, un amigo del museo, que queremos mucho, nos habló de un libro que era imposible conseguirlo. Nos dijo, no, ustedes si logran saber de este libro, bueno, le toman una un foto milagro? y bueno, si tienen Literario. acceso a él, le sacan varias fotos para tener una versión virtual del libro. Ok. Y bueno, yo veo muchas bibliotecas, a mí me llaman para visitar gente que se está yendo y yo creo que no pasaron 2 meses que nos mencionaron ese libro. Wow. Lo conseguí de una gente que se iba de Venezuela y que tenía cosas rarísimas. Ok. Y, pues, yo no lo podía creer porque yo no sabía de ese libro, me lo habían enseñado. Se ve Sí, que uno sí. ve muchas cosas que uno no toma en cuenta porque no lo tiene en el radar de uno, en la antena de uno. Como me habían mencionado ese libro, lo tenía en el radar, lo vi y bueno, ahora va para la exposición De Woman Blanc. Pero justamente ahora acabas de comentarlo de las bibliotecas, la gente que se va o los abuelos que fallecen, entonces son los hijos, lo estábamos hablando hace unos minutos. O sea, el desafío que es el hecho de llegar a las bibliotecas, de que las bibliotecas hayan estado conservadas, de que la familia le haya dado el cuidado a los libros, o de que después de que el abuelo o la abuela se vayan, ponerlos a disposición de alguien que los quiera. Eso es parte del reto, sin duda alguna, que ustedes tienen para... Yo digo que hay una cantidad de amantes de libros, que debe pasar con muchas colecciones, que se están revolviendo en la tumba todo el tiempo. Claro. Si se enteraran. No, Que sus libros de están cómo debajo del terminaron, puente de la Fuerza Armada. Exactamente. Y en el mejor de los casos. Bueno, Y Tienen suerte, si tienen suerte están debajo del y en puente de la el, Fuerza en el mejor Armada. de los casos, bueno, el caso de Manuel Caballero, que es un tema, si quieres, lo puedes compartir, que es un tema que desde el día que lo escuché, cada vez que lo cuentan o alguien nombra a Manuel Caballero, y yo digo, no puede ser. La Sí, a mí biblioteca me llama un día un librero de las Fuerzas Armadas y me dice, mira, un procesador de papel nos llamó para decirnos que los libros de Manuel Caballero, que era raro que estaban ahí los libros de Manuel Caballero, sus originales, subrayados por él, y de Annie Oso, que era la esposa de Manuel Caballero,
Y yo fui inmediatamente, me fui a las Fuerzas Armadas y hablé con el procesador de papel. Logré salvar unos cuantos ejemplares, pero por ejemplo, yo tengo la edición de Checoslovaquia de Pekov, dedicado a Manuel Caballero y a Ani Oso. O sea, Wow. firmada por él para La ellos. rescataste. La rescaté, La rescataste de la sí. destrucción. ¿Tú puedes creer? Dos personas que están en lo máximo, en el tope de lo intelectual, de los valores intelectual de venezolanos, y que sus libros hayan terminado en una procesadora de papel. Increíble. Entonces, Ahora, Pero bueno. María, una pregunta. Cuando pasa eso, cuando van a una biblioteca, cuando van a una casa que la están terminando de mudar y lo que queda es la colección de libros, o cuando van a una venta de garage, ¿cómo hacen para revisar cuál es el mejor libro? ¿Cuál es el libro que me tengo que llevar de todo aquello que me quisiera? A lo mejor te quieres llevar todos los 1000 libros y ellos quisieran que te los llevara, pero ni tienes el espacio, ni tienes la capacidad de manejarlos, ni la logística. Pero además, ¿qué te dice esa colección? ¿Qué te dice esos libros que hay en esa casa? De cómo era la vida de esa persona, cómo era la cultura de esa casa sin conocerlo, porque muchas veces estás en manos del que está haciendo la venta de garage. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, mira, no recuerdo qué editor era el que decía que las bibliotecas y las ediciones y las colecciones editoriales eran así como una novela. Uno tenía que escoger qué personaje iba a meter a la biblioteca. Oye, qué ¿no? buena referencia. Nunca lo- Y un poco el museo es eso, ¿no? El museo nosotros hemos ido creando como un diálogo interior entre los libros, que es el que ese diálogo nos dice, mira, este libro va para el museo, este libro es valioso, este libro tiene que estar allí. Generalmente quien hace las visitas es Ignacio, él es el que se va a las bibliotecas, etcétera, y de vez en cuando yo lo acompaño, aunque no es muy frecuente, porque ya yo recibo los libros que él trae. Y por supuesto me quejo cuando me dice, dejé tal cosa, pero ¿por qué? dejaste tal Hay que cosa? acompañar a Ignacio. Entonces hago mi drama, ¿no? Si somos los hombres, María, siempre nos van a decir eso. Por su- Entonces, bueno, eso es un poco lo que nuestra relación con esos libros. Pero sí tratamos de conversar y de tratar de tener como en mente esto. Queremos buscar estos libros. Hay una lista de libros por encontrar, Claro. como Ok. que si fuera un juego. Claro. Y bueno, nosotros busca, estamos siempre detrás de esos libros maravillosos que esperamos que en algún momento aparezcan. ¿Nos podrían decir de qué tamaño es esa lista? Esa lista de Información, libros por sí. encontrar. Si alguien nos escucha Más y larga es la ve- mía que la de él. Ok. Ah, porque hay dos listas. Mi objetivo original era guardar los 1000 libros más valiosos de Venezuela. Ok. Ok. Ese era mi objetivo. Llevamos 5.000. Wow. Bueno, está bien, sobrepasaron la meta. Eso siempre es bueno. Y de 5.000 pero- eran a 10.000 y de 10.000 12.000. Ahora, 12.000, con esos 15.000 y- 5.000 ya encontrados, ¿ustedes sienten que podrían hacer un top 100? Es decir, estos son los 100 libros de Venezuela Los tenemos. Buena pregunta. y los tengo en una edición que es muy relevante por algunas características. Esa lista la tenemos en la primera lista que elaboramos. ¿Cuáles son los 100 libros, que terminan siendo más de 100, que todo el mundo debe leer, un venezolano debe leer, que Interesantísimo. podría presentarlo como embajador del país, ¿no? Si tú quieres regalar un libro, oye, debería estar. Exactamente. Esa lista está. Si tú entras en nuestra página web, visitas la sección que se llama Clásicos. Muy y buena ahí página está. web, muy buena página web, muy buena, muy completa. Hago la publicidad Muchas gracias. de la página web. Yo la diseñé. Ah, sí. Ah, maravilloso todavía. Entonces, ahí está esa lista. Y esa lista, perdón, es de títulos. Sí, O sea, son títulos. No son ediciones en particular. No, sino- pero está bien. Pero Se un supone que venezolano vamos a- no debería dejar de leer estos 100 libros. Exactamente. Y algunos son libros que sabemos que no vamos a encontrar porque no hay esos libros. No, pero o la sea, esperanza el libro es lo último que se desapareció, pierde, María. pero siempre tenemos como esa fe de que ese libro va a aparecer y lo vamos a poder conservar. Y sobre todo si conseguimos la primera edición sería mucho mejor, pero por supuesto hay ediciones que son de siglo XVI, siglo XVII. Yo lo escucho hablar, además porque hay mucho romanticismo alrededor de un libro, alrededor de toda la dedicación que hay en una edición y en poder palpar una hoja. Hoy en día, yo me confieso, yo utilizo un Kindle, sobre todo cuando viajo, y es muy práctico, puedo tener muchas novelas allí. Pero este esfuerzo de reivindicar ese romanticismo que van a ser atemporales en este esfuerzo, en esa pasión. Otra vez contesto primero, mira, hay la pasión que tiene todo coleccionista o toda persona que se enamora de un oficio o de un tema o de un objeto que es natural en todas las personas y bueno, eso es buena parte del entusiasmo. Pero como les comenté al comienzo, a medida que pasa el tiempo y nosotros aprendemos o nos damos cuenta sabemos por qué el libro se hace valioso, se nos hace valioso. O sea, nos enteramos de la historia del libro, del autor, de la edición, del contexto en que fue escrito, comienzas a apreciarlo.
Claro. más y más y más. Y eso no hace sino crecer. A medida que pasa el tiempo, tú aprendes más. Y en mi caso, por ejemplo, yo tengo ya muchos años de experiencia de manejar libros. Entonces ya prácticamente hojeándolo, yo puedo percibir si hay calidad en la hoja, si hay calidad en el encuadernado, si hay calidad en la edición, en todo eso. Ya eso me indica a mí que el libro vale la pena o no vale la pena. Y enganchas con eso tanto como con el contenido. Totalmente. Y claro, nosotros tenemos criterios, aparte de eso, históricos, generalmente para saber si el libro merece la pena guardarlo o no. Y yo pienso en los demás, en nuestros compañeros, los venezolanos, los amigos, los familiares, y yo digo, cónchale, esto que me parece a mí tan interesante, ellos lo deberían saber. Entonces, te provoca enseñarlo y contar la historia de ese libro. Entonces, ya no es solamente guardarlo, que es la Divulgar. función principal del museo, sino divulgarlo. Entonces, por eso pensamos en tener la página web y tener una exposición virtual bien importante. Y Bueno, parte de la y en las redes perseverancia. sociales también. No, sí, Ustedes sí, hacen en muchos Instagram. eventos Sí, sí, dentro sí, sí. del Museo del Libro Sí, Venezolano, actividades y muy interesantes, la verdad. Porque originalmente mi objetivo era solamente guardar el libro y ya. O sea, hay que preservarlo, dejarlo para la posteridad y cuidarlo de que no se lo vayan a comer los insectos y listo. Yo le dije que no puede ser. Exacto. La primera preocupación de No sirve de preservación nada. de la obra en Pero términos llegó María físicos. y dijo, Llegó no, María y hay que mostrarlo y la verdad es que mostrarlo es tan importante como guardarlo. absolutamente. Bueno, María, gracias por esa generosidad, porque yo creo que esa pasión realmente es transmitible. Y hay un tema de que con lo que conecta a cada coleccionista, ¿no? ¿Qué cosas adicionales al contenido de la obra supone un libro físico, ¿no? Sí, bueno, Una es que parte de lo que fíjate, el libro queríamos tiene entender. esta cosa como mágica, ¿no? Y simbólica, que no es nada más el objeto, sino que también es el contenido. ¿No? Él tiene un cuerpo y tiene un alma, ¿no? El alma uno cree que es el contenido, la historia que te está contando, cómo te la cuenta, etcétera. Pero ese cuerpo, yo que soy de la filosofía del cuerpo, creo que hay que cuidar, ¿no? Y hay que mostrarlo y hay que amarlo y atenderlo, ¿no? Ese cuerpo es valioso, como dice Ignacio. Nosotros agarramos a veces ejemplares que tú dices, qué maravilla de papel, míralo cómo está, pero mira cómo se ve el impreso, o sea, notas cosas magníficas en un ejemplar. Y eso te está contando una historia. Te cuenta la historia del editor. Te cuenta la historia del escritor que sufrió para poder publicar el libro, ¿no? Te cuenta cómo se consiguieron los reales para pagar ese libro, porque si es un libro tan bello, ese libro fue caro, ¿no? Entonces, Inclusive la historia de quién era el dueño del libro. claro, esa es ¿no? otra parte. ¿Quién es el dueño y quién lo heredó? Y toda esa... Tú tienes de pronto miles de historias que te está contando que no es nada más la historia del libro. Absolutamente. Y tienes ese tesoro. O sea, eso no se puede quedar allí. Y esa labor es un tema que no solo se queda dentro del museo, sino que una labor que va para un país entero. Un país que por un lado necesita conocerse a sí mismo. Yo me recuerdo que Cabrujas decía, y lo parafraseo y me disculpen, que el venezolano era italiano, era israelí, era argentino, Portugués, era claro, americano, pero el venezolano, ¿qué somos los venezolanos? Y los venezolanos estamos, la respuesta de eso está en sus libros, está por lo menos en esos primeros 100 libros que ningún venezolano puede dejar de leer y está en toda su literatura. Además que Venezuela fue muy particular y creo que sí lo sigue siendo en muchos aspectos, pero en que era un país muy abierto al mundo a comparación de muchos países vecinos, inclusive muchos países lejanos. Y eso también nos dio esa inquietud, aunque hoy en día lo estamos viendo, de la cantidad de títulos, la cantidad de libros y de autores que no nos quedamos en un mismo tema o en dos mismos temas o la calidad de la imprenta. Incluso Venezuela estaba llena de imprentas y de hasta editoriales. Sí. y en unos pueblos que tú ni te imaginas. O sea, a principios del siglo... Calabozo o quién sabe en La Fría o que tú ni se te ocurre que hoy en día, o sea, ni se te ocurre que hoy pueda haber una editorial o que no, entonces es el recorrido, además de lo que dice ese cuerpo y esa alma del libro, ese cuerpo y esa alma de ese país que se trata de entender con la labor que ustedes hacen. No sé si insisto mucho en ese tema, pero es apasionante, o sea, es apasionante el hecho de entender hasta el efecto de lo que ustedes están logrando. Mira, te voy a contar una anécdota de la que me enteré hace menos de un mes. Estaba haciendo un artículo sobre los impresos del siglo XIX, ¿ok? Y bueno, tienen cierta característica. Abundan los folletos porque era muy costoso hacer un libro. Sí. Y bueno,
digamos que la mitad de la producción era folletos o periódicos, gacetas, ese tipo de cosas. Pero en 1862 aparece Los Miserables de Víctor Hugo en Caracas. ¿Okay? En ese mismo año acababa de ser impreso en París. O sea, el mismo año que sale en París, alguien en Caracas lo reproduce. Bueno, ya eso me llamó la atención. Claro. Pero lo más increíble es que pocos meses después, en Puerto Cabello, un señor que tiene una imprenta en Puerto Cabello hace otra traducción de Los mismos Miserables ese mismo año y saca otra edición distinta. O sea, me parece increíble que en esa Venezuela rural, pobre, Absolutamente. atrasada. Había Y no había, mismo año. no había inteligencia artificial. No había internet para enterarte que Víctor Hugo acababa de publicar. Exacto, al mismo O sea, tiempo. ¿cómo en Puerto Cabello? Horas de navegación entre, O sea, me parece entre el autor y la obra. Y el mismo año, cosa que a veces El mismo año. después de 3, 4 años es que llegaban ciertos Bueno, títulos, hay- si es que podían llegar. Qué ¿no? buena Es anécdota. impresionante. Ahora, ustedes son realmente unos privilegiados porque tienen un conocimiento de lo que supone un libro hoy en día y tienen esta labor además de difundirlos y de tomar de la mano a otros venezolanos para que la caminen con ustedes. María hablaba del costo de una obra literaria. ¿Cómo se puede priorizar la preservación con recursos limitados? Que es un poco un reto a lo mejor al que ustedes se enfrentan. Bueno, vi que levantaste la ceja, María. Yo también, porque esta pregunta es perfecta, porque comenzamos entonces a explicar cómo trabajamos y comenzamos Era a la pedir realidad, ayuda. era la Era la realidad. realidad, y porque la respuesta, cómo lo hacemos, es con muchísimo trabajo, o sea, con las uñas, poco a poco, con la ayuda que queremos pedirle a la gente, que es Muy importante eso. de muchas clases. Pues nosotros necesitamos ayuda para que nos orienten y nos diga gente que sabe más que nosotros cosas que no sabemos sobre ciertos libros, sobre ciertas áreas, sobre ciertos autores, sobre editoriales, sobre muchísimas cosas que tienen relación con los libros y que, bueno, nosotros eventualmente las sabremos, pero ahorita no lo sabemos. Necesitamos ayuda material de gente, de personal, de espacio y sobre todo ayuda económica. Si no la conseguimos a medida que la necesitamos, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a tardar mucho en hacer las cosas. Claro. Pero lo vamos a hacer, vamos orientados y eventualmente lo lograremos. Pero si tuviéramos la ayuda, sería mucho mejor. Claro. Trabajaríamos con más facilidad, con más rapidez, con más efectividad. Así que nada, solo queda... ¿Y cómo, que la gente sepa cómo la que- gente puede materializar la ayuda? Bueno, dije lo primero es conocimiento, que se acerquen las Como personas. voluntariado, y- sea voluntariado. asesores del Museo del Libro Voluntariado sería Venezolano. perfecto. Perfecto. Y la parte económica, bueno, mira, nos encantaría un mecena bueno. O varios, no tiene que ser uno. Micromecena, sí, También, pues, también. vale, claro que Absolutamente. sí. De granito Y en granito. cualquier aporte pesa, pues. O sea, es posible que llegue alguien, toque la puerta y diga, mira, me gustaría Personas colaborar. naturales y empresas también, Ah, obviamente, pero- fundaciones. Pero además, no solamente lo abiertas. recibiríamos con las manos abiertas o las puertas abiertas, los brazos, sino que trataríamos de dar algo a cambio. Por ejemplo, nosotros tenemos ya unas redes con una cantidad significativa de seguidores. Sí. Mencionaríamos a los mecenas si quieren. Podemos nombrar las salas distintas que tenemos en las exhibiciones del museo vimos, que con lo el nombre de la vimos. persona. Bueno, y no sé, haríamos cualquier cosa que quisiera el donante que hagamos, pues. Siempre que la identidad de la colección se mantenga Exactamente. intacta. Sí. Qué interesante, ¿verdad? Si tuvieran que definir, esta es una pregunta un poco de psicólogo y pido disculpas porque no lo soy, pero si tuvieran que ponerle características a esa persona que lleva la personalidad de este gran trabajo y labor de curaduría y que ustedes han dicho, este texto tiene que estar, que no tiene que estar, ¿qué aspectos compartirían como esto es lo que lo define, este es su carácter? La apertura, porque en el museo nosotros tratamos de conservar todo. O sea, no tenemos la Gaceta Hípica, me gustaría tenerla. Pero, Sí. no, La primera edición de la Gaceta IPA, Exacto, por ejemplo. exactamente. Claro. El primer ejemplar. Bueno, si a alguien que le guste los caballos y la tenga, que por favor, Que por favor entre en se contacte con perdone, usted. Exactamente. Por favor, no lo duden, contáctense. O sea, queremos de verdad guardar todos los libros que se puedan de todos los temas.
Entonces nosotros no nos Maravilla. centramos en la literatura o en el arte o en la ciencia o en la historia, sino que tenemos de todo. Tenemos libros de farmacia, tenemos Jurídicos también. tenemos tienen- libros jurídicos, sí. tenemos cancioneros que había en los años 50, que sacaban en los años 50, ¿no? Con las Correcto. letras de las canciones y eran unos libritos. Eso también lo tenemos. Recetarios. Tenemos muchos recetarios y queremos hacer una exposición de y los gastronomía. recetarios es fundamental para la cultura venezolana. El libro de la tía María. Exactamente, el libro de la tía María. Por supuesto, Escanone, las hermanas, ahí se me fue el nombre, pero en fin, y que eso está en la vena. En todas nuestras casas hay un Escanone. En todas. Bueno, en las casas de nosotros, de muchos venezolanos que no están en Venezuela, que están en otros países también. los hay. Absolutamente. El libro rojo El libro es el que te rojo de pide Escanone siempre. y el libro de la Alguien que tía te María puede- estaba siempre ahí en la casa. Porque yo tengo que de- cocinar más con el verde, que es el que Que es supuestamente el que es vegetariano, el saludable. Comida saludable, ligera, saludable. comida ligera. Pero sí, claro. fíjense, de lo que están conversando, me viene la pregunta, o de lo que estamos conversando. Hoy en día vivimos en un mundo lo suficientemente revuelto. Están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo. Y si de usted está la oportunidad de regalarle un libro venezolano al mundo con todo lo que está pasando, ¿cuál Wow. le pudiesen regalar? Qué difícil. Bueno, es que depende del área. O sea, ya, No, ya- pero el primero, capaz tú me digas, no sé, de lanzas coloradas. Y No, tú pero dices, es el que no le cojan diga, ellos, pero no. no diga cuál. esto ya es un ejemplo. Esto se llama sugestionar la pregunta. Estuviéramos en No, un no, juicio, no. yo me hubiese opuesto. Yo no recomendaría lanzas coloradas. Sugestionar la María, respuesta. María, yo creo que María se está animando con algún título. María, ¿qué título le regalaría a la colección? Además, Al tú mundo. eres escritora. Tienes varias obras publicadas. Bueno, estás Por mencionando favor. literatura. Yo propongo Zuniaga, el Ok. del pasajero. ¿Cómo que es el título? El Pasajero de Truman. Truman, pasajero de Truman, correcto. De Mira, Zuniaga. yo creo que para hacer un regalo desde nosotros, tendría que ser algo así como un libro de cocina. ¿no? Ok. Porque con un libro de cocina le regalaríamos al mundo el sabor que tiene Venezuela, Qué maravilla. que sabe muy bien, ¿no? Vaya Sí, que muy sí. bien. Y muy variado, además. Es muy variado. Entonces creo que ese sería el regalo para el mundo. Pero además podríamos regalarle la música, ¿no? Libros de música. Y que se lleve todo eso, ¿no? Y después le podemos regalar poesía. Ay, Claro muy que bien, sí, Sí, qué hay bueno, qué muchísima bueno. poesía. Muchísimos libros de poesía. Infinitos. Y la pregunta que yo te decía antes, de qué te decía las bibliotecas de las personas que vivían en la casa, o de la cultura, o de la mezcla de familias, es porque cuando yo nací, cuando era joven, cuando era chamo, no había internet ni nada de estas cosas que existen hoy día. Y bueno, cuando tú le preguntabas a tu papá, te mandaban a hacer una tarea sobre la fotosíntesis. Bueno, tú llegabas a tu casa y lo primero que hace cualquier niño es preguntarle a su familia para que le hagan la tarea, se la den digerida. Y mi papá decía, fotosíntesis con F, ¿verdad? Sí, perfecto, aquí está la F. Me sacaba el tomo de la biblioteca y me decía, fotosíntesis. ¿De cuál enciclopedia? La Bueno, Esparza. había la salva, habían varias. Yo creo que el nivel sociocultural de la Esto- casa se medía por cuántas enciclopedias tu papá compraba, que además las pagaba Por mensualmente, parte, por sí. cuotas, ¿no? No había internet, no había Wikipedia, no había absolutamente nada de eso. Pero bueno, uno tenía que abrir, saber buscar en las universidades. Uno tenía que ir y buscar la ficha y pedir el librito, que se lo bajaran. Y Ir a una uno- hemeroteca era todo un También. proceso. Muchas Buscar veces noticias fui a la de- Biblioteca Nacional a hacer trabajo y en esa época era espectacular. Pero, ¿qué te dice a ti un poco esas bibliotecas? ¿Qué te dice de una familia? Bueno, en parte eso, cómo era uno el nivel socioeconómico de la casa, qué colecciones tenía, la cantidad de enciclopedias, tremenda. Si los libros eran bellos, de colección, etcétera, encuadernados en cuero, ya tú sabes más o menos cómo es el nivel de la familia. Generalmente son las que eran las grandes familias las que dejan las bibliotecas, ¿no? Porque las familias más pequeñas tienden a limpiar la biblioteca y llevan esos libros a alguna parte, ¿no? Al Museo del Libro, al Banco del Libro, a un amigo, etcétera, los regalas y esos no los vemos completos, nos llegan a nosotros ya descuartizados. Totalmente. ¿No? Lo que es natural, pues, porque Claro, también tú claro, tienes claro. en algún momento La tienes gente que se salir de tu muda. libro, la gente se Absolutamente. muda. Absolutamente. Decir que este libro que te pareció maravilloso ya no te gusta, ¿no? Exactamente, sí, Entonces, sí, y eso sí, es sí. respetable y es normal, ¿no? Totalmente. Entonces,
Pero y cuando ves un libro resaltado, me subrayado, encanta. Porque yo eso soy te una- encanta, yo soy ¿eh? una Porque hay adicta a gente que eso. dice que es una herejía. No, Hay gente no es que un piensa que placer eso es una culposo, herejía y ¿verdad? otros que piensan que es un nivel de yo detalle, rayo de y doblo la consumo. hoja. María, ¿qué pasó? ¿Por qué? Bueno, pero vamos a ¿Por escuchar la qué, respuesta María? del Todo el mundo tiene invitado. defecto, ese es mi defecto. Pero yo soy de tu rayo los club. libros, le pongo etiquetas, calcomanía, todo lo que se pueda para yo acordarme de dónde estaba la cita. Claro. No, yo necesito eso. O sea, no Y necesito. con los libros digitales, ¿cómo haces? ¿Subrayas la pantalla? Sí, generalmente hago el Nice, pero- rayado, la subrayado que te pone en el PDF. Yo no puedo leer en tableta, mira. Nosotros no somos Yo tan tampoco. diferentes. No, yo sí hace leo unos en cuantos Kindle años. y Pero yo no subrayo. puedo, yo no puedo Y con después eso. te permite ver lo que subrayaste. Claro, y es genial, te lo Y- pone aparte. Entonces aquí están No, y te estas pasa ideas un que a mí me resumen y te interesaron lo por algo con destaca eso. y te No, dice, bueno. esta palabra que no entiendo, te dice el significado inclusive. Mira, hay libros que uno puede leer en la tablet y hay libros que uno puede leer en la pantalla, pero hay libros que tú necesitas el libro para leer. Mira, estoy- O sea, hay novelas que de verdad tú necesitas sentarte con tu novela y te tiras en el sofá y te pones y la lees, qué chévere es la novela. En cambio, hay cosas que si es del trabajo, o sea, si yo tengo que leer 4 papers de filosofía, bueno, pues prefiero leer menos de la computadora, ¿no? Claro. Y ya. Y de una vez saqué lo que iba a usar y deseché lo que no me interesaba. Es Yo lo otra veo igual. cosa. Entonces, creo que también el texto lleva al formato o lleva sí, a lo que va a servir para contenerlo, pues. Mira, Alfred, yo soy de los que piensa que la mayoría de las personas no tienen por qué ser amantes del libro o lectores o intelectuales. Eso es una minoría siempre, una élite casi, en todas partes, en todas las culturas. Y nosotros los venezolanos tendemos a considerarnos unos primitivos, casi salvajes, tercermundistas, que no leemos nada, que somos un desastre. Bueno, algo de verdad hay en eso, sin duda. Pero esto de los libros, de ver los libros que tenemos que se han impreso en Venezuela, que me ha hecho a mí reconciliarme un poco con lo venezolano, la venezolanidad, se aplica también con las bibliotecas. Ok. Yo he tenido la oportunidad de visitar muchísimas casas, muchísimas familias, muchísimas bibliotecas. Y me he sorprendido de la cantidad de bibliotecas notables que he visto. Porque bueno, normalmente tú ves una casa y ves una biblioteca como esa que está ahí, pues un estante con unos cuantos libros y ya. Y generalmente los libros que te mandaron a comprar en la universidad, Claro, claro. eso es lo típico. Es raro que tú veas El algo álgebra más de que eso. valores, Bueno, yo he visto bibliotecas que son espectaculares, que cubren una pila de cuartos, que están, como dijo María, encuadernadas aparte, o sea, y además bien encuadernadas. Y tú dices, wow, esta persona tuvo que haber sido una... maravilla, O sea, que qué se- maravilla. aunque no se haya Entonces, leído ninguno de los libros, bueno, se tomó la pero molestia están de conservados. escogerlos. por lo menos. Porque Exacto. no son libros repetidos, son variados, son Claro. gente culta. Y No, cuando no, lo ves y- una y otra vez, tú dices, wow, pero hay bastante gente. Y más aún si Sí, te y dicen, no tanto como los hijos que la están botando a la basura. Bueno, hay de todo. y más aún te dicen, te podemos ganar algunos libros, pues mejor todavía. O sea, es parte del ejercicio, de insistir. Yo coincido con Ignacio en algo que dijiste, que es que yo creo que eso es donde realmente el ser humano pues decide elevarse un poco más y entregar un poco más de sí en escribir algo desde la sensibilidad, desde dejar un legado a lo mejor. Este tema que comenta Alfred, que a veces las familias pues tenían padres o abuelos que fueron lectores voraces, coleccionistas de libros, apasionados, y los chamos no siempre recibieron ese legado, no siempre conectaron a lo mejor con el hábito de la lectura, con el placer de leer una buena novela, pero me parece muy, muy agradable, como tú lo dijiste, no hay que juzgar a ningún venezolano, hay que entender que son momentos diferentes y que todos podemos conectar con esto. Desde que lo compró para que la casa se sintiera culta, esperando que a lo mejor un hijo leyera todo esto y me supere. O que llegue alguien y diga, "Guau, que esta- es esta muy familia es válido. muy culta", y no ha leído ninguno. Hay padres que no estudiaron mucho, pero una de las primeras inversiones que hicieron con mucho esfuerzo fue comprar una enciclopedia para que sus hijos superaran eso, claro. al nivel generacional nuestro. Ya los que vienen, los hijos de Alfred, pues ya ven todo en internet, ¿no? Yo quería que sepan una cosa. Hay una persona que les dejó una nota de voz que vamos a compartir con ustedes, pero antes de eso quería pedirles algún libro que sea recurrente en la mesa de noche de cada uno de ustedes. Un libro que haya trascendido varias décadas de su vida, que hayan releído, que siga teniendo un significado y una vigencia. Humor y amor de Aquiles Nazoa. Interesante. Es un libro que me parece
bueno, uno cuando lo leo me da mucha risa, así que lo disfruto. Entiendo los chistes, así que es importante. Aquiles Así que Nazoa. sí, para mí es Aquiles Nazoa, el libro que sí sigue como ahí desde que era niña, porque lo bien. leí siendo muy pequeña y me pareció genial. O sea, la sonoridad que tiene la poesía de Aquiles Nazoa para mí era, sí, entonces me aprendía los poemas, me aprendía las obras de teatro, ¿no? Y las representaba yo sola, era una cosa, Una ya, maravilla. perdón por el momento, El momento groupie de Aquiles Nazoa, pero bienvenido. Pero pero por favor. realmente es un autor que me emociona. Aquiles Nazoa. Ignacio, No, yo no tengo ningún libro de cabecera. Y yo recurrente. soy constante, no tengo Lee y fidelidad no con ninguna. repite, lee y no repite. Puede ser novela, después puede ser poesía, después puede ser... Últimamente no leo casi nada de literatura, nada de ficción, sino puros ensayos, Ensayo. ficción, Muy bien. historia, ciencia, que es lo que me gusta a mí. Entonces, bueno, habemos algunos Oye, que somos así. ¿Y contigo, Fran? ¿Tú tienes algún libro que te haya marcado o que es un Mira, libro de me cabecera? pasó hace poco que leí una novela 2 veces y conecté mucho con ella porque es el fundador de mi colegio, es El Falque de Rafael Vega. De Federico Vega. De Federico Vega. Claro, y dije Rafael Vegas por el tema del contexto de la Claro. novela. Esto lo escribe el sobrino con unos manuscritos que recibió de su padre cuando estaba en París, bueno, en lo que estaba, ¿no? Entonces, ahí se construye esta novela entre un sueño con el que, bueno, en algún momento pues yo también pues sentí que era muy vigente y la leí un par de veces, que no me había pasado con una novela nunca. Entonces, hoy en día te puedo decir que eso para mí ha sido un libro recurrente. ¿Y tú, Alfred? No, yo soy como Ignacio, yo no repito. No repito. No repito, lastimosamente. Hay muchos libros que me encantan, que me han encantado a lo largo de los años y no los repito. Los recomiendo, trato que mis hijos los lean, pero no los repito. ¿Y tú, Fer? Oye, pregunté y pero... No me preparé para la No me preparé para la ser preguntado. Las Rebeliones del Náufrago de Mirta Rivero. Me lo he leído ya 3 veces. Me lo he leído Bueno, 3 pero veces. más recurrente que eso, ya lo puedes recitar. Sí, porque No, además no, tú tienes ya. como 19 años, o sea que ¿Ah? tú tienes como 19 años, lo has leído. Voy para 21. Me lo he leído, sí, Vamos ha con sido la- un libro. Vamos con la nota, Francisco. El mundo del libro es apasionante, pero demandante. Requiere de importantes actores que se dediquen a preservar ediciones, que se dediquen a la divulgación del conocimiento, que se apasionan con lo que hacen, no es simplemente el representar un simple mercado de bienes. Son bienes necesarios para los estudiosos, los investigadores que tienen la pasión por la lectura. El mundo del libro requiere de 3 elementos fundamentales. El libro, propiamente dicho, el que cuida, el que preserva todo el proceso de edición, de venta y los espacios destinados a él. Sin duda alguna, una persona importante en el mundo del libro venezolano es Ignacio Alvarado, quien conozco desde hace varios años en la vieja sede de Librería en Mercedes, y ahora con el trabajo que viene realizando de manera extraordinaria en la nueva sede en el Eurodólar. Internacionalmente uno tiene acceso a ediciones de años anteriores, capan de fácil acceso en el mercado, bien organizadas, bien preservadas, sino que también, más allá de su función de librero, se ha convertido en un gran custodio de las ediciones primarias, de las primeras ediciones, siendo sin duda alguna un museólogo en el sentido de tener ahora el Museo del Libro en Venezuela. Es sin duda alguna de las personas con las cuales hay que colaborar, es pendiente de esa creatividad que pone y el empeño que dedica a la actividad que realiza. El señor Leonardo Palacio, Leonardo Palacio. buen amigo de ambos, Ujú. abogado tributarista, uno de los mejores abogados tributaristas de este país y con el que siempre es sabroso almorzar y hablar de lo divino y lo mundano. Le manda saludos. Almorcé esta semana con él Qué bien. y le dije lo que andábamos y me dijo, yo quiero mandar una nota de voz, Ah, qué quiero, bien, se agradece. manifestar mi cariño, además que te conoce mucho tiempo y siempre anda buscando libros y fastidiándote, dice. Así es. Ok. Qué bueno, me alegro. Qué bello. Se lo agradezco. Y Buen bueno, gesto. ¿Qué queda en los próximos meses de este año 2025 para Ignacio Alvarado y María Ramírez en sus proyectos? Bueno, lograr lo que María te va a decir, las exposiciones que tenemos preparadas. Bueno, mira, tenemos 2 exposiciones que estamos preparando y esperamos inaugurarlas próximamente, que son la exposición dedicada a los libros del guzmancismo.
Son 18 años de títulos impresionantes y de ver cómo se llevó adelante una política editorial en los años después de la Guerra Federal, lo que Correcto. es ya asombroso, ¿no? Y estamos preparando una exposición sobre José Ignacio Cabrujas, porque cumple 30 años, vamos a conmemorar 30 años de su fallecimiento y queremos pues presentar lo que fueron los libros de él, que no son muchos, pero que presentan el mundo del teatro, que presentan unos actores fabulosos y que además fue un escritor que logró interpretar al venezolano y logró presentarlo de una manera bella, sabrosa, fresca y que creo que sigue muy vigente. El mundo según Cabrujas es un libro que yo sí he leído y puedo leer una y otra vez. Los ensayos son tan sabrosos que te puedes leer 1000 veces. Es demasiado bueno. Hay un pensamiento que se me ha metido últimamente y se lo he compartido a María, que es la idea de que el museo debe seguir cuando nosotros no estemos. Claro, el legado. El legado. O sea, tenemos que preocuparnos de ver cómo garantizamos que si me muero hoy, La me cae un generación de rayo relevo, la generación. o pasen 10 años, eso siga. Ok, eso es muy interesante. Sí, un trabajo interesante. Es bueno que sepan que nos estamos ocupando de eso. O sea, yo quiero que dentro de 100 años esté el museo, de alguna u otra forma. Por lo menos dentro de 50, seguro. bien. 100 quizás es muy ambicioso. No, pues está bien. Pensemos Fernando en- normalmente hace una pregunta final y se la voy a robar Ajá. el día de hoy porque ha estado demasiado académico el día de hoy. Perdón, es que fue inevitable, Alfred. A Libroria de libros. Fue y al Museo inevitable. del Libro Venezolano, ¿qué música, qué soundtrack le pondrían a ese proyecto de ustedes o esos proyectos? Cada Tiene, uno tiene de que ser ustedes. algo venezolano. Bueno, puede ser No, lo que no, ustedes no, quieran. no, libre. Listo. Acidito. Sí. Me encanta. Me encanta, me encanta. ¿Está bien? Tendría que ser algo de lauro, de guitarra, alguna composición venezolana que tiene que ser más o menos académica, ¿no? No Ok. tendría que ser un joropo o una gaita, sino... Bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pero Es interesante. válido. Dos visiones. Para hacerlo más intelectualoide, más propio de un museo del libro, tendría que Qué ser algo bueno, así. qué bueno. Bueno, nos encantó entrevistarlos, nos encantó estar aquí con ustedes, nos encantó conocer Libroria y poderle preguntar a alguien sobre libros y que no tengan que ir a la computadora como muchas librerías a las que uno va Sí. dentro y fuera del país, sino que en tu cabeza están muchas de esas cosas. Y nos encantó conocer el Museo del Libro Venezolano, el trabajo que están haciendo, nos sentimos felices y invitamos a todo el mundo que los visite y que los conozca. Díganos dónde están en las redes sociales, díganles a todo nuestro público dónde están en las ¿Cómo redes pueden sociales, colaborar? cómo pueden colaborar con Sí, ustedes sí. y cómo conseguirlos y dónde están ubicados físicamente para que vayan, en qué Dile horario. tú dónde estamos y yo digo cómo nos pueden ayudar. Ok, bueno, antes quiero agradecerles por la invitación, realmente la pasé muy bien, Qué bueno. así que muchas gracias por invitarnos. No, gracias a ti. Mira, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, son Museo del Libro Venezolano, el @ adelante o atrás como sea necesario, y allí nos van a encontrar. Tenemos una página web que tiene muchas cosas, así que también los invitamos a que nos visiten. La página web también más fácil en Google, Museo del Libro Venezolano, y aparecemos ahí de primeritos. Así que por ahí nos pueden ubicar y es muy sencillo. Estamos abiertos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en Quinta Anduriña, calle Cocorote de San Román, subiendo la primera cuadra a mano derecha, usted cruza y ahí nos va a ver. Facilito. La primera casa de la primera calle. Sí. Sencillo. Sí, no, fascinante, fascinante. no hay- Y Ignacio, ¿cómo lo pueden ayudar? de 1000 maneras, es muy fácil. Lo más fácil es que se enteren de que existimos, búsquenos en la web, lean sobre nosotros o visítenos, que es lo más sabroso, nos conocemos. Y bueno, lo mínimo que les puedo pedir es que corran la voz, pues, en sus redes, por pequeñas que sean, con los amigos. Y bueno, ya les dije que los reales son muy bienvenidos. sí. Bienvenidos, Por así supuesto, será, por así será. supuesto. Se necesitan y cualquier aporte se agradece muchísimo. Qué maravilla. María, Ignacio, ha sido un lujo para nosotros tenerlos en nuestro espacio. Realmente celebramos mucho esta pasión con la que ustedes han abordado la cultura y la cultura venezolana, y para nosotros eso es un aporte invaluable. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a usted. Gracias y gracias por su tiempo y gracias a todos ustedes por escucharnos, por compartir también con nosotros esta experiencia maravillosa. Así que nos seguiremos viendo. Gracias.
Y síganos en síganos también. Relatos Reconciliados. Lo van a seguir ahí, Claro. pero nos pueden seguir a Es para nosotros ver si están también. pendientes. Y le das la campanita todo, y la guay, notificación y a todo lo que comparte, envía. y ya está, listo. Hola amigos, ¿cómo están? Querida comunidad de Relatos Reconciliados, Si tienes conocidos, familiares, cuya trayectoria merezca ser celebrada, Que sus historias, sus anécdotas, quieras que se compartan en este espacio, este espacio está aquí para ustedes. Déjanos tus contactos en el DM. en nuestras historias, en los comentarios. a nuestro correo relatosreconciliados@gmail.com. Ayúdanos a contar más historias. Nos interesa muchísimo darle divulgación a tantas historias y tantos relatos reconciliados. Juntos podemos darle visibilidad a esos venezolanos que día a día ponen su granito de arena en este hermoso país.